Hola, cordial saludo para todos. Siéntanse todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a sintonizar nuestro canal de YouTube de la Iglesia Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones, transmitiendo hoy desde la ciudad de Bogotá a todas partes donde está llegando nuestra señal por el favor de Dios. Queremos bendecirles, queremos traer la palabra fresca bajada de los cielos para compartirla con ustedes que tienen la gentileza de invitarnos a su casa, de invitarnos sintonizando este canal para este tiempo del Día del Reposo. Hemos venido trabajando, como ustedes bien lo saben, el libro de los Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, una epístola absolutamente profunda que habla de la justicia, que habla de la salvación, que habla de tantas cosas, pero lo más importante es que es un evangelio resumido, el contenido de esta preciosa epístola. Venimos hoy para exponernos a la preciosa palabra del Señor en el capítulo 8, versos 28 al 39. Vamos a estudiar hoy algo que es apasionante y es precisamente la forma como nosotros oramos. Dice la palabra que muchas veces nosotros no sabemos ni cómo oramos y el apóstol tiene la razón, es cierto, porque no sabemos ni pedir, pero hay alguien que es nuestro guía, nuestro mentor, que es el Santo Espíritu de Dios, que Él sí sabe cómo hacerlo, y la dependencia con Él, que es el mismo Dios precisamente, hace que nuestra oración sea eficaz, contundente. Así que les invito a que leamos la palabra inicialmente y luego vamos a estar escudriñándola un poco más profundo. Dice así la preciosa palabra del Señor: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Según está escrito, por tu causa somos muertos todo el día, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí va el capítulo 8. Hemos compartido algo que dijo un erudito de la preciosa palabra del Señor, que el libro de los Romanos es como una piedra preciosa, pero que el capítulo 8 es el brillo de esa piedra preciosa, y así lo es. Hoy estamos hablando precisamente
de los que amamos a Dios. ¿Y quiénes son los que amamos a Dios? Pues dice la palabra igualmente que los que cumplen sus mandamientos. Esos son los que son los hijos de Dios. Y dice la palabra, y sabemos. Quiere decir eso, estamos persuadidos, estamos convencidos. Para nosotros es ciertísimo que los que aman a Dios, todo coopera para bien. Dice otra versión, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y dice aquí mismo quiénes son esas personas. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire qué profundidad está hablando aquí, compartiéndonos el apóstol Pablo respecto de nuestra relación con Dios. Somos herederos y hechos a la imagen de Dios y somos coherederos, veíamos, con Cristo Jesús. Y dice la palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A veces nosotros nos ponemos a pensar que las cosas nos están jugando en contra. A veces peleamos incluso con el mismo Señor. ¡Qué pena! A veces le echamos la culpa de todas las cosas. Y cuando no se las echamos a Dios, se las echamos al diablo. Pero nunca nos examinamos a nosotros mismos para saber qué grado de responsabilidad tenemos todos y cada uno de nosotros al estar experimentando cosas que de una o de otra manera nos llegan y que estamos convencidos que no son tan buenas. Dice aquí, sabemos que los que aman a Dios, sabemos, como se los digo, que el propósito realmente por el cual el Señor crea al hombre es para tener comunión, una comunión afectiva, una comunión de amor, una comunión de paz entre Dios y nosotros mismos. Y adicionalmente dice que a los que experimentamos esa clase de relación con amor por Dios, ciertamente las cosas que nos suceden para bien, así muchas veces nosotros no lo entendamos de esa manera. Pero continúa el apóstol Pablo diciendo sobre quiénes recaen estas cosas de la cooperación, de que todo nos ayude para bien. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo he sido llamado por Dios. Yo soy ministro del Evangelio por el favor de Dios. Y usted también, que hoy me está escuchando, si nunca ha hecho una decisión por el Señor, que sea hoy la oportunidad de establecer una relación con Dios, de hacer las paces con el Señor. Y todos y cada uno de los que hemos confesado al Señor Jesús con nuestra boca, creído en nuestra mente y en nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios, confesado con nuestra boca de que esto es una realidad y que vino al mundo y murió y resucitó, eso es lo que nos hace precisamente miembros de esa familia celestial, hijos del Padre y hermanos con el Señor Jesús de Nazaret. Así que lo que estamos viendo es que el amar a Dios es poner a Dios en el primerísimo lugar. Amar a Dios es entregarnos totalmente a Él. Amar a Dios es esperar en Él. No es como yo lo quiero, sino como Él lo decidió. Y recibir todo lo que estamos recibiendo, porque eso nos va a edificar, dice la palabra, y nos va a colaborar para bien, para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento, para realmente vivir unas vidas dignas de hijos de Dios. Dice y continúa el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos reunió en esa familia celestial? Para que todos y cada uno de nosotros, dice aquí, porque a los que antes conoció, y quiero hacer énfasis en el tiempo en que se están utilizando estos verbos, dice, porque a los que antes conoció, pasado, también los predestinó, pasado, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el Señor está dando por sentado en la pluma del apóstol Pablo de que Él fue el que nos llamó, y ya eso fue desde el principio de los tiempos. Nos llamó, nos predestinó, nos justificó, todas las cosas que vamos a ver hoy. Continúa diciendo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo les invito a que por un momento vamos al libro sagrado que nos habla precisamente de esta situación. Nos encontramos nosotros en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y verso 24, donde encontramos la concordancia a esta manifestación, en donde dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. En ese orden de ideas, entonces, estas expresiones que está utilizando el apóstol Pablo, entonces ya nosotros fuimos destinatarios de todas estas bendiciones que el apóstol está aquí enumerando y relacionando en tiempo pasado. Les repito, dice: a los que antes predestinó. Y cuando hablamos de predestinación, hoy estamos nosotros viendo cómo hay personas que hablan en contra de la predestinación, y aquí la palabra está diciendo con absoluta claridad: fuimos predestinados. Dice 8:29 de Romanos: porque a los que antes conoció, ¿quién? El Padre, los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso nos predestinó, para que emuláramos, para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo, el varón perfecto. Así que nosotros estamos absolutamente convencidos que lo que Dios hizo desde un principio fue un llamado, una predestinación. Destinó previamente, eso significa predestinó. Previamente nos llamó, nos predestinó, pero no solamente eso, sino para que nosotros emuláramos al Hijo, para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, siendo Él y convirtiéndose en el primogénito. Así que nosotros igualmente somos hijos, y Él es el primogénito entre muchos hermanos que somos el resto de los creyentes. Así que nosotros nos hacemos hijos de Dios por la adopción que ha hecho el Padre en nosotros, por la escogencia desde el principio de los tiempos que hizo para todos y para cada uno de nosotros, los que hoy militamos en las huestes celestiales. Dice la palabra del Señor que hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que si usted alguna vez ha peleado con su forma de estar, con su físico, quiero decirle que es hecho a la imagen de su Hijo. Así que usted no puede estar en contra si es bonito, si es feo. No, fuimos hechos a la imagen del Hijo de Dios, y Él nos predestinó previamente para eso, y para que emuláramos la presencia misma de Dios. Cada vez que una persona nos vea militando como cristianos,
pues precisamente tiene que estar viendo en nosotros la imagen del precioso Hijo de Dios. Fíjese usted cuánta responsabilidad tenemos nosotros de emular al Señor Jesucristo y dar a conocer a todas las personas a través del orbe al Hijo de Dios, a nuestro hermano mayor, al primogénito del Padre. Y nosotros, todos y cada uno, podemos alcanzar esa estatura del varón perfecto, dice la palabra del Señor, emulando. ¿Qué es eso? Conociendo tan profundamente al Señor Jesucristo e imitándolo en todas las cosas. Dice aquí que nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre tantos, entre muchos, entre todos los hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, vuelve a hablarnos de esa predestinación, a estos también llamó. Nos llamó a todos y cada uno de nosotros. Nos dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nos dijo: síganme. Dijo el Padre: confiesen a mi Hijo, reconozcan que es mi Hijo, que vino y murió por ustedes en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos hace escogidos, llamados. Y continúa diciendo: y a los que llamó, a estos también justificó. No vamos a entrar en profundidad a explicar estas cosas porque ya las he explicado en otras ocasiones. Pero esa justificación es el perdón de los pecados, de todos los pecados que hemos cometido, para que nosotros tengamos acceso al trono de la gracia. Continúa diciendo: y a los que perdonó, esto es, a los que justificó, también los glorificó. También los glorificó. Esto es extraordinario lo que estamos viendo hoy, porque la justificación es un puente que hace Dios entre Él y los hombres al redimirlos. Eso es lo que dice aquí en Romanos 3:19 también, y 5:1-2. Esta aprobación de Dios opera para conformarnos a la imagen de su Hijo e introducirnos en su gloria. Es lo que dice el libro de los Hebreos. Vamos a buscarlo. Libro de los Hebreos, capítulo 2 y verso 10. Dice de la siguiente manera: porque convenía a aquel para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos, Cristo Jesús. Entonces, lo que estamos viendo aquí nosotros no es cosa diferente que todo un plan, toda una estrategia que ha hecho el Señor desde el principio de los tiempos para organizar su iglesia, de la cual la cabeza de él se llama Cristo Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos su cuerpo, Él es la cabeza. Y esa iglesia, dice el Santo Espíritu de Dios, que debe morar entre todos y en cada uno de nosotros, pues, ¿qué es lo que nosotros perseguimos al llamarnos cristianos? Bueno, pues aquí lo que está sucediendo no es cosa diferente, que está diciendo que fuimos escogidos desde el principio de los tiempos con un propósito, y ese propósito fue agradar a Dios. Eso es precisamente. Porque esto termina, como dice el verso 30, en la glorificación de todos y de cada uno de nosotros. Allá es que caminamos, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es clarísimo lo que está diciendo. Si el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, es el que pelea la batalla por nosotros, ¿quién le hace oposición? Cuando el Señor Jesús vino y visitó la tierra personalmente, en carne y hueso, despojándose de su naturaleza divina, y se hace hombre como usted y como yo, pues no hay ninguna
no hay ningún argumento. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, si Dios es el que pelea la batalla, si Dios es el comandante en jefe, si Dios es el que va adelante en la batalla, ¿quién puede hacerle frente a un Dios tan maravilloso como el nuestro? La respuesta es nadie. Nadie. Así que cuando dice el apóstol, ¿qué pues diremos a esto? Pues fuimos llamados, fuimos justificados, fuimos glorificados. Recuerden que está utilizando el apóstol el tiempo pasado, así que ya eso lo hemos adquirido. Cuando nosotros caminamos con Cristo Jesús, quien va adelante, nadie se nos va a oponer. Y si lo hace, pues será derrotado por nuestro comandante en jefe, Yahshua de Nazaret. Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, está hablando del Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? Estamos hablando, si él ni siquiera escatimó la vida de su propio Hijo, cuánto dolor tuvo el Padre, cuánto dolor separarse el Padre del Hijo hubo en esta preciosa Trinidad divina. Pues dice, si él ni siquiera escatimó esto, pues cómo nos va a negar todo el resto de las cosas, si ni siquiera a su propio Hijo nos lo escatimó, sino que nos lo entregó. Pues va a hacer lo mismo con el resto de las cosas. Cuando nosotros hablamos precisamente de la magnificencia de un Dios tan generoso como el nuestro, que envió a su Hijo a sabiendas de lo que le iba a pasar a ese Hijo, pues simple y llanamente nosotros tenemos que estar infinitamente agradecidos, porque con la muerte y resurrección del Señor Jesús, yo puedo hoy estar compartiendo a través de este medio la preciosa palabra del Señor. Qué cosa más extraordinaria, que Dios el Padre no escatimó ni siquiera a su Hijo. ¿Cómo va a escatimarnos el resto de las cosas? Dinero, salud. ¿Qué es lo que Él nos podría negar? Nada, nada, está diciéndonos el apóstol. Y dice aquí que ni siquiera tiene eso un precio. Dice, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? No tiene un precio. El precio ya fue pagado por el que podía pagarlo. Nosotros estaríamos llamados a hacer eso, pero ni siquiera el precio lo pagamos nosotros, porque a nosotros nos salió gratuito. No porque la salvación sea gratis, lo he enseñado en otras ocasiones, sino porque el precio tan alto fue pagado ya por otro. Y lo que ya está pagado, pues no necesita pagarse segundas o terceras veces. Continúa el verso 33, maravillosamente trabajado aquí por el apóstol. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Son preguntas contundentes. ¿Quién podrá hacernos frente? Nadie. ¿Quién acusará a usted y a mí, hermano, que somos hijos de Dios, que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, que fuimos escogidos, que fuimos llamados, que fuimos justificados? Nadie. Nadie. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica y a nosotros ya nos justificó y nos perdonó. Así que nadie tampoco, nadie va a acusarlo a usted y a mí, que fuimos escogidos de Dios desde el principio de los tiempos. Solo se necesitó que los tiempos de Dios y los tiempos de los hombres se unieran, el Kairos y el Cronos. El tiempo de Dios y el tiempo de los hombres se unieran para que usted y yo naciéramos en este mundo y así poder ser destinatarios de todas estas promesas preciosas y maravillosas que Dios tiene para nosotros. El verso 34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. Aquí subyace otra magnificencia, otro regalo del Señor, quien precisamente no solamente dice aquí que no nos condena, sino que Él murió por mí para que mi pecado fuera perdonado. El derramamiento de su sangre fue suficiente para que yo tuviera acceso al trono de la gracia y hoy poder estar aquí sentado frente a esta cámara, llegando a la comodidad de su casa, a la comodidad de su oficina, a la comodidad donde usted se encuentre con su familia, compartiéndole estas verdades del precioso Hijo de Dios. ¿Quién nos separará? Continúa diciendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si nosotros fuimos escogidos, llamados, justificados y todo lo que ya hemos visto, dice, ¿y quién nos podrá separar? El amor de nosotros es tan grande, es tan maravilloso, es tan ecuánime, y no solamente eso, sino que es tan inmenso que nadie nos puede separar. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Según está escrito, por tu causa, muertos todo el día somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Somos más que vencedores, dice Pablo. Aquí, ante todas estas cosas, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá oponerse a que amemos de esta manera como amamos al precioso Hijo de Dios, al Padre y al Santo Espíritu de Dios? Nadie. Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro de espada. Nada. Nadie nos va a separar del amor de Cristo. No hay argumento sobre esta tierra, no hay argumento que pueda estar en contra del amor que nosotros tenemos por el precioso Hijo de Dios. Es extraordinario el amor que hemos desarrollado por Él, porque Él, sin exigirnos nada, muere por nosotros, perdona nuestros pecados, nos justifica y nos lleva a la glorificación. Ya estamos en esas condiciones, según lo acabamos de ver por el tiempo que está utilizándose en la pluma del apóstol Pablo estas manifestaciones. Así que todos y cada uno de nosotros que hemos confesado al Señor Jesús como único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos la garantía de que no nos vamos a separar. No nos vamos a separar. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre o desnudez o peligro de espada. Continúa diciendo en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó primero y nosotros respondimos a ese amor. Por lo cual estoy persuadido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué forma tan maravillosa de terminar este relato del capítulo 8 del verso de los Romanos, en donde ratifica que nosotros tuvimos un inicio y que ese inicio y todo ese transcurso está asistido por la anuencia del Señor Jesucristo. Y a pesar de todas las cosas que el enemigo, argumentos o principados o potestades de las tinieblas quieran hacernos separar, nada ni nadie, dice, ni ángeles, ni potestades, ni la muerte, ni la vida. Nosotros somos seres finitos. Nuestro Dios es un ser infinito.
que no tiene principio ni tiene fin. Y nosotros somos seres espirituales y esta vida que estamos nosotros viviendo aquí es temporal, es temporal. Todos y cada uno de nosotros tenemos un principio cuando nacemos y cuando morimos tenemos nuestro fin en esta vida. Pero el Señor nos levanta y nos dará cuerpos glorificados, ya lo dijimos acá. Los cuerpos que nosotros tendremos cuando venga la resurrección en el regreso del Señor Jesucristo, todos y cada uno tomaremos nuevamente nuestros cuerpos mismos que serán glorificados por parte del Señor para vivir en ese milenio y eternamente con Él. Así que ni el enemigo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así las cosas, todos y cada uno tenemos que darnos cuenta que en este verso precisamente está esa promesa, esa esencia de Dios, que a pesar de los embates de la vida, a pesar de lo que nosotros veamos, a pesar de la prueba, a pesar de muchas cosas que podamos estar pasando, personal, familiar, individualmente, como iglesia, como equipo, como familia, como país, pues precisamente Dios tiene la autoridad sobre todas esas cosas y ninguna clase de esas tribulaciones nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, quien se entregó voluntariamente para que nosotros fuéramos salvos y pudiéramos compartir con Él la gloria venidera. Bueno, pues el apóstol aquí nos está cerrando este capítulo de una forma magistral, diciéndonos que nosotros tenemos promesas, que el Padre tiene en cuenta todas y cada una de nuestras cosas, pero más allá de todo eso, que nosotros, pase lo que pase, no nos separaremos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Yo le invito a que usted hoy pueda cerrar sus ojos ahí donde está y tengamos un tiempo de reflexión sobre esto que el apóstol nos está enseñando. Nos está diciendo que el Espíritu de Dios está con nosotros, que estará hasta el final, que el Señor Jesús es nuestro comandante en jefe, que no hay quien se le oponga y que el amor de Dios, pase lo que pase, nosotros no lo dejaremos porque Él precisamente se encargará de hacernos amarlo más y más cada vez. Así que yo le invito a que usted, si no ha hecho una decisión por el Señor Jesucristo hasta hoy, y usted que nos sintoniza por primera vez y dice, miremos a ver qué es lo que dice este Señor de Dios, pues vengo a decirle que hay oportunidad, que Dios tiene un plan maravilloso para todos y cada uno de nosotros, que Él nos escogió desde el principio de los tiempos, como lo hemos leído, y nos perdonó el pecado y nos justificó y nos glorificó. Y usted puede, si no ha tenido la oportunidad de experimentar esta bendición, hoy puede hacerlo cerrando sus ojos donde está y confesando al Señor Jesús como único y suficiente Señor y Salvador de su vida, reconociendo que vino y murió por sus pecados y por los míos y que nos llevará a vida eterna. Si está de acuerdo, después de mí haga esta sencilla oración que es lo más poderoso y diga: amado Dios, he escuchado tu palabra, reconozco que soy pecador y quiero pedirte perdón porque el Santo Espíritu de Dios me ha redarguido, me ha recordado que estoy de pelea contigo y no quiero continuar de esa manera. Yo te pido perdón por mi pecado y sé que la muerte del Señor Jesucristo, tu Hijo humanado aquí en la tierra, tiene la capacidad para perdonar
mi pecado, así que yo lo expongo hoy delante de ti y te pido perdón y te pido que me perdones todos mis pecados, mis ofensas, mis iniquidades, mi vana manera de vivir y me des acceso al trono de la gracia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, porque quiero, como ha dicho este predicador hoy, amarte con todo mi corazón y jamás dejar de hacerlo. Y como él mismo lo leía en la carta del apóstol Pablo, ni ángeles, ni principados, ni gobernadores, nada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Usted que ha hecho esta oración por primera vez, solamente permítame que quiero orar por usted y ofrecerle que la Iglesia Promesa de Vida en Cristo Jesús tiene la capacidad de entrenarlo, de mostrarle, de verificar todo esto que hemos hablado en este precioso libro, contentivo de la preciosa palabra de Dios, conocido comúnmente como la Biblia. La Biblia no es sino una, tiene muchas versiones, unas buenas, otras no tan buenas, pero la verdad es que la realidad de Cristo Jesús se encuentra aquí y la Iglesia Promesa de Vida en Cristo Jesús puede ayudarnos en este tiempo. Escríbanos a nuestro correo, visiten nuestra página www.iglesiapromesa de Vida en Cristo Jesús, o escríbanos a nuestro correo Iglesia Promesa de Vida, las primeras letras, @gmail.com, en donde podemos orar por usted, podemos guiarle, podemos enseñarle la preciosa palabra del Señor y profundizar más aún en las preciosas y maravillosas promesas que Dios escribió en este sagrado libro para que todos las podamos disfrutar. Les bendecimos, tengan un resto de día de reposo en paz y una semana maravillosa de la mano de Cristo Jesús. Bendiciones para todos, paz.